Amigos y hermanos, aquí estoy de nuevo para compartir con ustedes a esta hora la palabra del Señor. En el programa anterior estuve hablando acerca de la restauración, de acuerdo a Hechos capítulo 3 versículo 21, donde habla de la restauración de todas las cosas. Mencioné que ese es un proceso para que la iglesia vuelva a su estado original, conforme a la iglesia del primer siglo. Y quedamos donde vino la reforma y se restauraron ciertas cosas. Estaba mencionando que ya en el siglo XIX comenzó la restauración a través de las misiones, en el cumplimiento de evangelismo a toda nación. Entonces vinieron misioneros de diferentes lugares, se establecieron iglesias e instituciones para evangelizar y enviaron misioneros a diferentes lugares. Entre ellos, los grandes iniciadores de misiones está Tomás Cranmer, los hermanos Juan y Carlos Wesley de Inglaterra, fundadores del metodismo, Guillermo Carey, el general Wood, fundador del Ejército de Salvación, Spurgeon, el príncipe de los predicadores, Hudson Taylor, que fue misionero en la China, Charles Studd, que fue el fundador de la Iglesia Cruzada Mundial, y otros predicadores como Moody y Charles Simpson, entre otros. Encontramos que esas misiones establecieron iglesias en diferentes países, entre ellos está Colombia, cuando vino el fundador de la Cruzada, vino el fundador de la Alianza Misionera y de la Iglesia Presbiteriana, y otras misiones se iniciaron en ese tiempo. Luego se levantaron grandes evangelistas que hacían grandes campañas en diferentes lugares, y podemos aquí mencionar brevemente algunos de ellos. Por ejemplo, Charles Finney, Dios lo usó grandemente en milagros. También David Livingstone, Billy Graham, T.L. Osborne, G.J. Ávila, los hermanos Carlos y Eugenio Jiménez de Puerto Rico, y así una cantidad de evangelistas del siglo XX que hicieron grandes campañas y muchas personas conocieron al Señor. Luego, a mediados del siglo XX, ya vino la restauración plena de lo que se conoce como la Iglesia Pentecostal o las obras carismáticas del Espíritu Santo a través de los dones, el bautismo del Espíritu Santo, los dones espirituales, los milagros, sanidades, y vino una restauración de la iglesia y un crecimiento bastante grande en el mundo entero. También en la segunda parte del siglo XX se restauró, por ejemplo, el asunto de los grupos celulares o grupos familiares, como inicialmente se llamaron. Uno de ellos fue ese predicador chino llamado Nito Shen o Washmani en la China. Por causa del gobierno comunista nacieron las iglesias en los hogares, se conoce como iglesias caseras. Y luego Yonggi Cho en Corea del Sur, que fundó lo que se conoce como grupos familiares. Es el trabajo en los hogares, después se llaman células o grupos con diferentes nombres, pero al fin y al cabo es el trabajo de la iglesia por los hogares. Así que eso fue también restauración, porque la iglesia inicial en los Hechos de los Apóstoles dice que se reunían en el templo y por las casas para predicar a Jesucristo. Después, en el año 70 y 80, vino la restauración y renovación de la alabanza y la adoración, y se cambió prácticamente la alabanza. Antes se cantaban himnos con himnarios sentados y una congregación lenta, y después vino una renovación con instrumentos musicales. Hoy día hay bandas
hay grupos musicales muy interesantes y adoradores, como también hay mucha música que prácticamente no sé si con eso se puede alabar a Dios, pero el asunto es que hubo una renovación tanto en la alabanza como en el culto. Más adelante, en los años 90, vino la restauración de lo que se conoce como los ministerios, los 5 ministerios apostólicos, de acuerdo a Efesios 4:11, donde dice que el Señor Jesús instituyó a pastores, o mejor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso está también ratificado en el capítulo 12, versículo 28 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y esos ministerios son vigentes y están actualmente vigentes, solo que algunos abusan de esos ministerios para darse bombo, para creerse que son superiores y hacer una cantidad de cosas que no debieran hacerse. Pero que los ministerios son reales y son vigentes y son bíblicos, sí señor, sí es verdad. Luego, ya en este siglo XXI, empezó a hablarse acerca de otro tema muy importante, y es acerca del reino de Dios. Y el Señor Jesús, su última profecía fue precisamente que será predicado el evangelio del reino en todas las naciones para testimonio al mundo entero, y entonces vendrá el fin. Es decir, que es la última profecía antes del regreso del Señor. Se predicará el evangelio del reino. En ese campo también se restauró, por ejemplo, y se está restaurando el sacerdocio de la Iglesia Universal, que ya no es simplemente un sacerdocio clerical y de ciertas personas especiales, sino cada creyente se convierte en un sacerdote, ya que la Biblia dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y eso se está dando a conocer y a restaurar. Y finalmente hay otro tema interesante que es necesario conocer, y es acerca de la necesidad de la unidad de la iglesia. La iglesia necesita unidad. Cuando el Señor Jesucristo oró por sus discípulos, una de las cosas que le rogó al Padre fue: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno para que el mundo crea. Y esa oración no ha sido contestada a Jesús, y por esa causa la iglesia está dividida con nombres denominacionales, con superpastores, con superiglesias, y eso le está haciendo daño a la iglesia del Señor, porque la iglesia es de Cristo y todos tenemos que estar bajo el reino, bajo el rey y bajo la cultura del reino. Sin embargo, hay mucha situación difícil con la iglesia en ese sentido. Se han levantado falsos profetas, falsos ministros, y eso hace que la iglesia no cumpla con las responsabilidades que están escritas en la palabra de Dios. Pero sí se han restaurado muchas cosas y estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo. Así que debemos prepararnos para ese encuentro, y ojalá que esta enseñanza acerca de la restauración volvamos a la iglesia original, como fue la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Mi tiempo se fue y tengo que despedirme, esperando que estas enseñanzas produzcan inquietud en ustedes, tanto pastores como creyentes, para buscar al Señor y estar preparados para el encuentro con Él. Que Dios nos ayude y que Dios les bendiga.